Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror te traigo esta leyenda: el niño disecado. Doña Leonarda era una mujer que tenía una inmensa fortuna inagotable, pues era esposa de don Ignacio, quien tenía una gran flotilla de barcos y navíos, transportaban e importaban productos. Entonces él exportaba cosas a Europa o Norteamérica y les incrementaba bastante el precio, al igual todo lo que importaba de tierras lejanas. Ese matrimonio millonario tenía un hijo de nombre Arturo, quien desafortunadamente desde su nacimiento había tenido una enfermedad de la sangre, y doña Leonarda se entregó en cuerpo y alma al pequeño Arturo. Lo llevaba con los mejores médicos, al igual tenía un médico viviendo en aquella mansión las 24 horas del día para el pequeño Arturo. A pesar de su enfermedad, Arturo podía llevar una vida un tanto normal, pues doña Leonarda se había asegurado de que ese niño fuera feliz. Jugaba con los otros niños de su edad, de los trabajadores de esa mansión. Sin duda alguna, el pequeño Arturo tenía los mejores cuidados y juguetes. Doña Leonarda le había enseñado humildad, que a pesar de ser un niño de dinero de esa mansión, nunca debía sentirse más que otro niño, y tenía que compartir con los otros niños sus cosas, tanto juguetes u otras cosas. Doña Leonarda solo vivía para ese niño incondicionalmente, tanto que comenzó a alejarse un tanto de don Ignacio, su esposo, quien también era un padre amoroso, pero por su trabajo tan demandante no podía estar con Arturo todo el tiempo que él quisiera no lo podía estar. Así pasaron los años y un día don Ignacio llegaba con una gran noticia. Esa noticia que le tenía sumamente contento era que él vendería todo su navío y toda su empresa para poder estar todo el tiempo con Arturo. Lo vendería a una empresa norteamericana, lo vendería por millones de dólares, al igual con todo el dinero que ya tenían, que eran millones de dólares y millones de dólares. Tendrían para vivir 100 vidas siendo millonarios. Doña Leonarda se ponía muy feliz, pues por fin esa pareja le dedicaría la vida a aquel niño con un solo objetivo: su felicidad y nada más. Así don Ignacio cerraba el trato con aquella empresa transnacional, los barcos, la ruta, los clientes, los proveedores, y tenía tanto dinero que sintió que hasta era injusto tener tan obscena cantidad de dinero, que ayudó a todo el pueblo. Aún así su dinero seguía siendo infinito. Esa semana llevaron a Arturo a viajar. Ese niño era bendito, pues los padres derrochaban amor por aquel niño. A las 2 semanas siguientes enfermó por sus problemas médicos y murió. Todo el pueblo lloraba la muerte del infante, pues siempre había sido muy educado, humilde, agradable con todos. Se sabía y se decía en el pueblo que si ese niño llegaba a fallecer, doña Leonarda moriría de tristeza. Para ese entierro ocupaban un gran mausoleo y era enterrado en ese mausoleo ese niño. A doña Leonarda se le veía ya bastante mal, ya que lloraba y reía y luego preguntaba que a quién estaban enterrando. Luego ella misma se lastimaba golpeándose la cabeza una y otra vez. Después del entierro, el médico le tuvo que dar un fuerte tranquilizante que la hizo dormir todo ese día y toda esa noche, despertando hasta la noche siguiente, ya pasando 28 horas después. Doña Leonarda despierta. Don Ignacio, en compañía del médico, fuera de su habitación, le preguntaban que cómo se sentía. Ella respondía pues que cómo creían que se sentía, y decía que iba a ver a su hijo a la tumba, a aquel mausoleo, ya que no tuvo la oportunidad de despedirse de manera correcta. Don Ignacio le decía que la llevaría, o que la llevaría el chofer, o también podría acompañarla el doctor. Doña Leonarda decía que no, que se llevaría el carro, ya que no quería limitarse a llorar y quería decirle todo lo que necesitaba decirle a su hijo, sin que nadie estuviera ahí escuchándola para que la juzgara. Y también le decía: usted, doctor, ya no lo necesitamos más aquí. Gracias por su servicio estos años. Mi esposo le dará una muy buena compensación.
A partir de este momento puede recoger sus cosas y partir cuando usted quiera. Y la dejaban ir. Al ya estar más tranquila, lo que no sabían era que en esas horas que doña Leonarda había dormido, había tenido varios sueños sobre su hijo. Eran sueños bastante tenebrosos. En uno de esos sueños soñó que desenterraba a su hijo y que estaba vivo. En otro sueño soñaba que tenía un muñeco grande del niño que en ocasiones reía y cerraba los ojos. Sabiendo que era su hijo en espíritu, también recordaba que su abuela le contaba un cierto tipo de leyenda. Le decía que cuando ella era pequeña, que tenía una muñeca en su casa, que se le metía un espíritu de una pequeña niña que lloraba en la noche, y que supuestamente la abuela de doña Leonarda la tenía que arrullar para que dejara de llorar. Esa era una historia que siempre había contado en su familia, claro que sin tener certeza de que fuera verdad. Así que secretamente metió una pala, un marro, un cincel y un pico en el carro con el fin de ir a desenterrar el cuerpo antes de que comenzara la descomposición. Y al desenterrarle y sacarlo de esa caja, parecía que el pequeño Arturo dormía. Al sacar su frío cuerpecito, lo ponía en el asiento trasero, envuelto en una cobija. Parecía que iba dormido. Así en la noche manejó a otro pueblo, donde ella sabía que había un excelente taxidermista, pues había hecho bastante trabajos para la casa de doña Leonarda. Así doña Leonarda tocaba esa noche y salía el taxidermista y le preguntaba que a qué se debía tan distinguido honor de la visita. Doña Leonarda le contaba su tétrico y mórbido proyecto. El taxidermista se negaba por completo en disecar al pequeño Arturo. Así doña Leonarda sacaba una obscena cantidad de dinero que el taxidermista no pudo rechazar. Así bien pues doña Leonarda también le pedía un listado de indicaciones. Una era que el niño pudiera articular, otra era que nunca hablara de ese mórbido secreto con nadie, y la última era que quería que fuera el trabajo más fino que jamás hubiera hecho para nadie. Así Leonarda llegaba a su casa y le decía a don Ignacio que quería separarse de él, pues le recordaba mucho al pequeño Arturo y que no servía para el duelo. Le decía que aún le amaba, pero que necesitaba separarse al menos durante cierto tiempo. Después de una larga plática, don Ignacio le decía que ella podía conservar la casa y que él se marcharía, aunque la verdad era otra. Realmente era para poder tener al pequeño Arturo sin ser cuestionada por nadie. Así pasaban los días, cuando doña Leonarda iba con el taxidermista, cuando el trabajo estaba finalizado. El trabajo era impecable. El pequeño Arturo parecía que estaba ahí, sentadito, estático, muy quieto. Entonces, como si fuera un objeto de bazar, lo ponían envuelto en una cobija y un amplio cajón y lo llevaba de regreso a la casa. Lo llevó a su cuarto, le contaba los cuentos que le gustaban, le hablaba por horas doña Leonarda a ese muñeco. Doña Leonarda, ya teniendo un plan, un día fue a la capital y entró en un mercado donde vendían cosas de brujería y santería, y le preguntaba a un santero que cómo podía hablar con un familiar muerto, y el santero le decía que con una ouija y que con un péndulo también. Así doña Leonarda compraba esos objetos y supuestamente decía el santero que les había hecho un trabajo para que fueran más efectivos. Entonces doña Leonarda ponía la ouija frente al pequeño Arturo al llegar a la casa, al igual el péndulo, y al estar preguntando que si le escuchaba o había alguien, la ouija respondía que sí. Posteriormente le preguntaba a doña Leonarda a la ouija que si era su hijo Arturo, y esa tabla volvía a responder que sí. Así doña Leonarda estaba súper feliz, pues había logrado traer de vuelta a su hijo, al menos en esencia. Lo podía ver, podía hablar con él. Así pasaba horas y horas hablando con él con aquel tablero. El personal de limpieza y servicio solo podía estar 1 hora y media dentro de la casa,
y tenían prohibido entrar al cuarto del pequeño Arturo, que siempre lo cerraban con llave celosamente. Un día don Ignacio fue a visitarle a doña Leonarda y doña Leonarda lo corrió diciéndole que aún no estaba lista, que no fuera sin avisarle. Así don Ignacio se fue de la casa y doña Leonarda continuaba guardando el secreto. Ya de regreso, veía que el cadáver disecado de Arturo no estaba en la cama, que era donde normalmente lo ponía, y estaba en un sillón dentro de la misma habitación. Doña Leonarda se quedaba impactada, pues en vez de sentir miedo se llenaba de felicidad y emoción, pues ese cuerpo disecado del pequeño Arturo era por fin tomado también por el alma del pequeño Arturo. Cada vez era más evidente que el cuerpo del pequeño Arturo cambiaba de lugar e incluso ya salía del cuarto. Doña Leonarda la había encontrado en la sala, en la cocina, en las escaleras que daban hacia el segundo piso, y doña Leonarda le decía que era un travieso, pero con un tono de cariño y dulce. Le cargaba para llevarle a su cuarto con mucho cuidado. Ya al estar con él sacaba la ouija para hablar con Arturo, y doña Leonarda le preguntaba que si quería que le comprara un juguete, alguna pelota o algo que él quisiera. El tablero respondía que no, y doña Leonarda le preguntaba qué era lo que quería entonces. El tablero respondía que quería que retirara los crucifijos e imágenes religiosas de la casa. Doña Leonarda le preguntaba que por qué, si era papá Dios. El tablero le respondía que porque decían que la ouija no era buena ni era de Dios, y que cada vez que intentaba hablar con doña Leonarda se le complicaba más a ese tablero o al pequeño Arturo por las cruces y por las imágenes religiosas, y decía que era más complicado porque él se había ido al cielo y que esos objetos de la ouija no eran buenos. Al estar pensando en eso, doña Leonarda sí le decía que tenía algo de razón. Sin embargo, quería seguir hablando con el pequeño Arturo, y así al día siguiente metía todas las cruces, vírgenes, santos, Biblias y cualquier cosa sacra o bendita en un costal, y lo sacaba a un cuarto afuera de la mansión donde guardaban cosas viejas. Después de esa acción de doña Leonarda, se le divisaba más al pequeño Arturo, más y más. El personal de servicio de aquella casa ya lo había visto, lo veía en las ventanas observando hacia afuera y corriendo entre esos amplios ventanales. Sin embargo, el personal de servicio no veía mal. Lo que ellos creían es que era el fantasma de Arturo, que había ido a visitar a su madre. A doña Leonarda se le veía cada vez más feliz. De hecho, ni parecía que recién había muerto su hijo, a quien tanto amaba. Un día, como otro día habitual, el personal de servicio se disponía para entrar, hacer la limpieza en general, abastecer los almacenes con productos alimenticios, preparar café, algún tipo de guiso. Esa hora y media que doña Leonarda les dejaba pasar, entraban y comenzaban con su labor. Un día, una joven del servicio se encontraba limpiando los pisos en el segundo piso. Cuando estaba cerca de la escalera, escuchó una terrorífica voz que decía: «¡Muérete!». Y al voltear, veía que era Arturo, con una cara de maldad. Arturo le empujaba y la joven caía rompiéndose el cuello. Otras dos jóvenes del servicio habían visto todo. Habían escuchado desde la voz demoníaca hasta el pequeño Arturo que había empujado a la joven, que después de eso solo se iba corriendo entre un pasillo con una risa demoníaca y malvada. Las jóvenes no decían nada a doña Leonarda y solo se quedaban como que había pasado un accidente y no decían la verdad. Sin embargo, las empleadas pasaban la voz con el mismo personal de servicio y decían lo que sucedía en esa casa, sin saber exactamente qué había ocurrido, pero sabían que no era algo normal, que era algo malo, y que no era el pequeño Arturo, que eso que estaba ahí era algo demoníaco. Así, al día siguiente, las jóvenes que presenciaron el acto de Arturo aventando a su compañera iban y presentaban su renuncia a doña Leonarda. Al igual como ya se había pasado la voz, otras 3 personas hacían lo mismo. Doña Leonarda preguntaba razones, pero el personal de servicio solo mentía y decía que era por la muerte de su compañera.
Pasaban un par de días y en la cocina, mientras se preparaban los alimentos, una joven sentía que una canica le golpeaba el pie. Volteó y no vio a nadie. Se inclinó para tomar esa canica cuando sintió que todo un guiso que estaba hirviendo en la cocina le caía directamente. En el suelo, llorando por las quemaduras, volteaba y era Arturo riendo nuevamente con una forma malvada y se marchaba burlándose. La ama de llaves había visto todo. Al igual, el ama de llaves había notado que todos los crucifijos y vírgenes se les había retirado de esa casa. Afortunadamente a la joven se le dio asistencia médica y solo fueron las quemaduras que no pasaron a mayor plano. Un día, un joven del pueblo, quien era un joven sumamente atractivo y quien siempre se había aprovechado de eso para que las señoras le mantuvieran sin necesidad de trabajar, y siendo un vividor se enteraba que doña Leonarda ya se había separado de don Ignacio. Así ese joven seductor iba con un gran ramo de rosas y llegaba a la mansión. Una empleada le decía que doña Leonarda no recibía a nadie y que no le dejaría pasar. El joven solo le decía que le traía un presente para darle su pésame. Así la empleada se conmovió un poco y le decía que le daría permiso solo de dejar pasar el ramo de rosas a la puerta y que luego por favor se marchara. Ese joven, ya decepcionado, iba a dejar el ramo de rosas en las faldas de la puerta principal, cuando esa puerta se abría de la nada. Ese joven entraba tratando de buscar a doña Leonarda para tratar de ganarse la lotería. Además de que doña Leonarda era una mujer muy guapa. Al entrar sentía una vibra muy pesada. Veía que aquel niño pequeño, Arturo, estaba ahí en la sala, en el lobby, estaba sonriendo. Aquel joven le preguntaba al pequeño Arturo que si le podía hablar a doña Leonarda. El niño solo seguía riendo. El joven sentía que algo le aventaba violentamente hacia la pared. El joven trataba de pararse, gateando para tratar de salir. La puerta se cerraba enfrente de él y veía al pequeño Arturo a un lado de él que le decía: «Vamos a jugar». El joven, estático por el miedo, solo veía del otro lado un demonio acercándosele rápidamente. Moría así con una expresión de terror. En esa casa, que había sido tranquila, estaban pasando cosas muy extrañas. La gente de servicio renunciaba y doña Leonarda le decía al pequeño Arturo que no tuviera miedo, que todo se solucionaría rápidamente. A lo que Arturo, por la tabla de la ouija, respondía que no tenía miedo, que lo estaba disfrutando. Doña Leonarda veía con extrañeza lo que había respondido y volteaba y tenía una cara de maldad el pequeño Arturo. Doña Leonarda ocasionalmente había escuchado una risa maléfica y comenzaba a tener sospechas de que algo no era bueno, algo que estaba pasando, algo que sucedía era extraño. Esa noche, cuando dormía, soñó con el pequeño Arturo que le decía: «Mami, yo estoy en el cielo y siempre fui feliz, pero hoy no lo soy. Yo no soy ese muñeco. Mira, mami, traje a alguien del cielo que juega mucho conmigo. Es tu abuelita». La abuela de doña Leonarda le decía que tenía un hijo tan hermoso, y también le decía que si recordaba el cuento sobre la muñeca a la cual se le metía una niña. Doña Leonarda respondía en el sueño que sí. La abuela le respondía que era mentira, que solo contaba esa historia porque ella veía que les gustaba a todos los nietos. «Leonarda, deja que tu hijo sea feliz, quema ese cuerpo, y tú y Arturo un día se volverán a ver, y yo también los veré». En eso, doña Leonarda despertaba sudando, con el ritmo cardíaco acelerado, y siendo de madrugada iba al cuarto del pequeño Arturo, agarraba la ouija y le preguntaba que si estaba despierto. Arturo le respondía que sí. Doña Leonarda le decía que le iba a hacer unas preguntas para recordar momentos lindos que vivió con él. Arturo respondía que sí. Doña Leonarda le preguntaba que cuál era la comida favorita. El tablero respondía que carne. Posteriormente, doña Leonarda preguntaba que cuál era el animal favorito. El tablero respondía que un lobo. La siguiente pregunta
era ¿cuál era el juguete favorito? El tablero respondía que una pelota. Y la última pregunta era ¿a qué hora tomaba su primer medicamento? El tablero respondía que a las 10 de la mañana. Leonarda le decía, gracias, casi todas las respondiste bien. Saliendo, se tapaba la boca y se dirigía a su cuarto a llorar, pues su comida favorita eran los nopales con huevo, su animal favorito eran las ovejas, su juguete favorito era un viejo trompo de madera y su primer medicamento era a las 6 de la mañana. Doña Leonarda solo limpiaba sus lágrimas, se maquillaba y le decía a aquel muñeco que habitaba en ese cuerpo de su hijo, que irían con el taxidermista para que le hiciera un mantenimiento. Así doña Leonarda manejaba hasta la vivienda del taxidermista y tocaba la puerta. Salía el taxidermista y le preguntaba a doña Leonarda que a qué se debía la visita. Doña Leonarda le preguntaba que si en su taller tenía un crematorio. El taxidermista respondía que desde luego. Entonces doña Leonarda le decía que quería que cremara el cuerpo de Arturo, pero que pareciera que solo era una revisión y mantenimiento, pues algo habitaba en el cuerpo de su hijo y que era algo sumamente maligno. El taxidermista le dijo que le diera 5 minutos y fue y prendió el horno del crematorio. Cuando salió nuevamente, metieron al taller aquel cuerpo y el taxidermista decía, ok Arturo, te vamos a revisar y te dejaremos como nuevo. Al haber transcurrido un par de minutos, doña Leonarda dijo, ya hágalo. El taxidermista abrió la puerta de la hornilla del crematorio, acomodó el cuerpo en una camilla que daba al interior y lo introdujo. Así dentro del horno solo el cuerpo comenzaba a moverse y pegando fuertemente a la puerta de aquella hornilla con una voz demoníaca que decía, no, me engañaste, mamá. Después de mucho tiempo de haber estado escuchando a la hornilla en risas maléficas, voces demoníacas, por fin salía la ceniza. Después de eso, las cenizas de ese cuerpo se llevaban a bendecir y se introducían en aquel mausoleo. Al transcurrir un par de meses, doña Leonarda y don Ignacio regresaban como matrimonio y doña Leonarda estaba esperando otro bebé. En eso, una noche tenía un sueño y era el pequeño Arturo que le decía, gracias por todo, mami, y a mi papi también. Algún día, aunque pasen muchos años, conoceré a mi hermanito y los volveré a ver. Y gracias por dejarme descansar en paz. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Mi nombre es Jesús G. y por mi parte a mí me resta desearte una mórbida noche.